En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, de lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Ha llegado a la mesa el siguiente documento, un oficio de la Honorable Cámara de Diputados, por el que informa que ha aprobado las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que faculta a los consejos municipales para prorrogar la obtención o renovación del permiso de circulación de los vehículos que indica, boletín 13.308-06. Queda para tabla. Muy bien, vamos. Conforme al acuerdo de comité que se realizó en el transcurso de la tarde del día de hoy, esta ha sido una sesión especial convocada por la señora presidenta, facultada por aquello y con la extensión de los tiempos que exige el reglamento, para conocer el siguiente antecedente. La señora presidenta pone en discusión la observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 73 de la Carta Fundamental, al proyecto de ley que faculta a los consejos municipales para prorrogar la obtención o renovación del permiso de circulación de los vehículos que indica. Iniciativa correspondiente al boletín 13.308-06. Conforme a lo anterior, la respectiva observación es para sustituir el artículo único del proyecto en referencia por el siguiente. Comillas, artículo único. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1 del inciso primero del artículo 15 del decreto ley número 3063 sobre rentas municipales, cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el decreto supremo número 2385 de 1996 del Ministerio del Interior, la renovación de los permisos de circulación y su distintivo correspondiente al año 2020 podrá ser efectuada hasta el 30 de junio de 2020 y el impuesto respectivo podrá ser pagado en 2 cuotas iguales. La primera cuota hasta el 30 de junio de 2020 y la segunda en los términos señalados en el literal A del inciso segundo del artículo 15 ya mencionado. No procederá el cobro de reajustes, intereses ni multas por los pagos realizados hasta el 30 de junio de 2020, de conformidad a lo dispuesto en el inciso precedente. Para todos los efectos legales, prorrógase la vigencia de los permisos de circulación correspondiente al año 2019 de los vehículos señalados en el numeral 1 del inciso primero del artículo 15 del decreto ley número 3063 sobre rentas municipales, cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el decreto supremo número 2385 de 1996 del Ministerio del Interior hasta el 30 de junio de 2020. Lo anterior no obstará al pago del seguro obligatorio de accidentes personales de conformidad a la ley. Cierre comillas. Este es el texto que ha sido aprobado por la Cámara, señora presidenta. De acuerdo a lo que concordamos los comités, una vez conocido el informe del veto presidencial, se abre la votación y se ofrece la palabra. Está inscrito el senador Rabindranath Quinteros. Gracias, presidenta. La situación que hay hoy, con largas filas de personas pagando sus permisos de circulación, exponiéndose al contagio, es de exclusiva responsabilidad del gobierno. Es cierto que el Congreso despachó un proyecto de ley incompleto, pero esto se hizo ante la negativa del Ejecutivo
de legislar sobre la materia. Una solución integral y limpia, sin lugar a confusiones, requería ineludiblemente de la iniciativa del presidente de la República. Lo que se legisló fue lo que permitían las limitadas atribuciones de este Congreso. Se sabía imperfecto. Me pronuncié por la inadmisibilidad del proyecto y luego me abstuve sobre la propuesta de la comisión mixta. En cualquier caso, con proyecto o sin proyecto, era evidente que se produciría congestión el día de vencimiento del pago, más aún con las restricciones vigentes para el desplazamiento en muchas comunas del país. El encargado de prever estas situaciones es el gobierno. Es la autoridad la que tiene a la vista todos los antecedentes y que debe reaccionar a tiempo en una situación de emergencia. Hay ministros, autoridades civiles y militares que se reúnen todos los días para analizar los diferentes aspectos del manejo de la emergencia. Nadie previó esto, nadie sabía que los municipios habían reducido los horarios de atención y habían cerrado muchos módulos de atención que instalan en el territorio otros años. Todo esto se sabía. A veces pareciera que el gobierno está más preocupado de atacar a la oposición, a parlamentarios o alcaldes, antes que de resolver a tiempo los problemas de la emergencia. El presidente critica arteramente y al mismo tiempo hace llamado a la unidad. De esta manera, sin confianza, sin liderazgo, será más difícil salir de la grave crisis que enfrenta el país. He dicho, presidente. Gracias, senador Quintero. Tiene la palabra el senador Chaguán. Señora presidenta, por supuesto que se agradece el veto sustitutivo que ha ingresado el presidente de la República, pero ciertamente vamos a dar cuenta respecto del origen de la controversia. El origen de la controversia data de un proyecto emanado por la Cámara de Diputados que fue declarado inadmisible por la Sala del Senado, que establecía efectivamente un sistema para establecer eventualmente una prórroga de los permisos de circulación, estableciendo facultades para que el alcalde con su consejo municipal pudieran así resolverlo. Por otra parte, había un proyecto de ley de autoría de los senadores, del senador Alejandro García Huidobro, del senador Letelier y el que habla, que establecía una prórroga de la revisión técnica. Y fue con ocasión de la sesión de la Comisión de Transportes, donde también estuvo presente vía telemática la senadora Jimena Órdenes, en que el senador Letelier propuso un texto en virtud de la cual se le agregaba un inciso segundo al proyecto inicial presentado por García Huidobro, Letelier, Chaguán, para los efectos de establecer una exención de multa durante un periodo o lapso de tiempo para aquellos que no hubiesen obtenido el permiso de circulación. Ese proyecto bajó a la sala y se aprobó. El primer inciso, incluso redactado con la asesoría de Juan Carlos González, del Ministerio de Transporte del gobierno del presidente Piñera. Una vez que fue despachado por el Senado, ese proyecto fue a la Cámara y se generó un rechazo en términos de la admisibilidad del proyecto, generando un conflicto entre ambas cámaras respecto a la admisibilidad de uno u otro. Se procedió a generar una comisión mixta que presidió el senador Insulza, y donde se adoptó un criterio de que el texto del Senado aprobado pasara al proyecto de la Cámara de Diputados, al proyecto iniciado por los diputados, donde efectivamente se establecía esta exención del pago de la multa, sin el procedimiento de delegar facultades al alcalde y a los concejales, porque esto era materia de ley orgánica y además porque tenía control preventivo del Tribunal Constitucional y por tanto no iba a lograr finalmente el objetivo. Una vez provocado aquello,
se establece la siguiente interpretación por parte de la Comisión de Transporte del Senado. Primero, establece que el artículo 12 del Decreto de Ley sobre Rentas Municipales califica el permiso de circulación no como una patente, no como un permiso municipal, sino como un impuesto anual por permiso de circulación. Y luego dice que sin perjuicio del anterior, la regulación vial sobre dicho permiso se encuentra contenida en la Ley de Tránsito, en dos articulados. El artículo 56, que establece el retiro del vehículo si está sin permiso de circulación, y también el artículo 200, donde califica esto como una infracción grave. Y adicionalmente, el artículo 49, que establece que el propietario o conductor de un vehículo que fuere sorprendido sin haber pagado el permiso de circulación o con dicho permiso vencido, incurrirá en una multa de hasta 35% de lo que corresponde pagar por este concepto. Eso fue lo que se modificó en virtud del proyecto aprobado por nuestro Congreso Nacional. Vale decir, acá habían varios temas que fueron levantados por los alcaldes. Primero, respecto de si los seguros privados respondían o no. Pues bien, hoy día tenemos la declaración oficial de los aseguradores diciendo que, tal como lo sostuvimos nosotros, siempre respondían frente a cualquier evento, salvo que el conductor no tuviese una licencia válida. Por tanto, la afirmación que nosotros hicimos al momento de la aprobación hoy día está ratificado públicamente por la Asociación de Aseguradores. Un minuto. Del mismo modo, en el propio proyecto de ley dijimos que el seguro obligatorio de igual manera había que pagarlo antes del 31 de marzo. Por tanto, el primer tema que levantó incluso una alcaldesa públicamente, que tuvo que después desdecirse y hacer un segundo video explicando efectivamente que los seguros respondían a todo evento. Primer tema. No, los seguros voluntarios, senador Sandoval, por su intermedio, señora presidenta. Y eso es lo que establece la Asociación de Aseguradoras hoy día en la tercera. El segundo tema decía relación con las multas e intereses. De acuerdo a la interpretación que tenía la propia Comisión de Transportes, sus equipos técnicos señalaban que no debían pagar multas e intereses y solo el reajuste de IPC. Pero pues bien, aún así se valora que ahora el Ejecutivo tenga una voz. Gracias, senador Chaguán. Tiene la palabra el senador Osandón. Senador Moreira, ya que usted reclama la palabra y la tendrá. Presidenta, de cara al país, a través de las pantallas de TV Senado, un canal que hoy día verdaderamente se está viendo con una frecuencia jamás imaginable para nosotros, porque hoy día la ciudadanía, frente a la cuarentena, está preocupada de lo que está pasando. Aunque usted no lo crea, hoy día hay algunas sesiones que le compiten a algunos canales de televisión abierta. Esa es la verdad. Y por eso mismo quiero ser muy responsable, señor senador, en decir basta de echarle la culpa al gobierno. Asumamos nuestra responsabilidad con este proyecto. Yo me equivoqué, pero hay otros colegas de mi partido, que votaron en contra de este proyecto y tenían justificación. Yo obré de buena fe, pero asumo mi responsabilidad. Pero no sigamos echándole la culpa al gobierno de todo, pues. O sea, eso ya es un exceso. ¿Y qué es lo importante? Que se ha buscado una solución intermedia. Porque el veto sustitutivo que estamos votando acá significa
que se elimina el pago de intereses y reajustes de los permisos pagados con posterioridad al 31 de marzo y que dentro de los nuevos plazos para este veto establece, va a permitir que el pago del permiso de circulación pueda hacerse en 2 cuotas. La primera, que correspondía al 31 de marzo, deberá pagarse antes del 30 de junio y la segunda deberá pagarse antes del 31 de agosto. Tema de alguna manera solucionado de esta equivocación transversal. Unos más, otros menos tendrán responsabilidades que asumir. Pero por Dios, asumamos nuestra responsabilidad lo que nos equivocamos. Segundo, no nos vengan a echar la culpa a nosotros, que hoy día en las distintas municipalidades hay filas y filas de gente y que nosotros somos responsables del riesgo de contagio. Mire, con ley o sin ley o cualquiera de los 2 proyectos de ley que se hubieran aprobado, igual hubiese habido la última, en todas las municipalidades, el último día, la gente pagando su permiso de circulación. Y muchos, porque la plataforma de las mayorías de las municipalidades lamentablemente estaban sobrepasadas. Y eso significó la gran cantidad de gente, pero no nos echen la culpa a nosotros de que hoy día hayan filas y filas y filas. Aquí no se trata de una competencia con las municipalidades. Aquí el proyecto de ley que hicieron algunos parlamentarios, unos se habrán equivocado, otros no. Fue un engendro para buscarle una solución, porque el fin era no pague su patente este mes, sino que la pague en junio y ahora con este proyecto, con este veto, el 31 de agosto, la segunda cuota. Era para alivianar la carga de los chilenos frente a una crisis de verdad que estamos viviendo. Por eso creo con este veto que ha hecho el gobierno, me parece bien. Sí, uno le podría haber dicho al gobierno, oiga, ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, pero lo importante es que lo hizo. Y todavía podemos salvar de alguna manera esta situación, que es una situación especial. Yo sé que hay muchas municipalidades que requieren recursos, porque el Fondo Común Municipal no se puede adelantar, pero el gobierno va a distribuir una cantidad aproximada de 150 millones de dólares en los municipios, precisamente para la contingencia del coronavirus, y esos recursos espero que sean equitativos, proporcionales. Y si es necesario aumentar esa cantidad de recursos, el gobierno tratará de hacerlo. Pero este gobierno está haciendo lo imposible. Está buscando recursos donde se pueda, escarbando, para encontrar los recursos necesarios. Y esa es la confianza que yo tengo de que vamos a ir de a poco solucionando los problemas frente a esta crisis que se nos avecina, que hay incertidumbre, que hay temor, que nadie puede asegurar nada en el futuro. Por eso, y atendiendo a esta solución express, inmediata, que quizás no soluciona todos los problemas, yo voto a favor. Gracias, senador Moreira. Tiene la palabra el senador Insulza. Tiene la palabra, tiene que conectar el micrófono, senador. Perdón, el micrófono está conectado, creo, presidenta, pero voy a revisarlo. Ahora lo escuchamos. Bueno, digo que realmente, presidenta, no vale la pena pelearnos por este asunto. Este proyecto en realidad se atrasó por las famosas declaraciones de inadmisibilidad cruzadas entre la Cámara y el Senado. Formamos una comisión mixta a última hora, se hizo lo que se pudo, yo creo que se hizo todo lo que se podía hacer. Se pidió que el gobierno participara, el subsecretario que estaba ahí tenía evidentemente buena voluntad, pero no tenía autoridad para hacerlo. El proyecto se aprobó y ahora va a salir atrasado y muchas personas pagaron las consecuencias de eso. Yo la verdad es que pediría, presidenta, que no nos peleáramos por todo lo que pasa. Aprobemos esto arregle el problema. A partir de mañana el gobierno, que tal vez debió estar desde el principio, lo va a promulgar y podremos resolver este problema.
Yo creo que está bien que discutamos mucho las cosas y que ciertamente hay responsabilidad al respecto, pero le confieso, Presidenta, que habiendo presidido la comisión mixta, yo tuve la colaboración de todos los sectores, todos estaban dispuestos a resolverlo. Yo espero que todos estemos dispuestos a resolverlo ahora y lo votemos pronto. Muchas gracias, Presidente. Gracias, senador Insulza. Tiene la palabra el senador Sandoval. Muchas gracias, Presidenta. Sin duda que tenemos que aprobarlo y me quedo con las palabras finales del senador que acaba de hablar. Después de las destempladas expresiones del primer senador que hablaban de quién y dónde se radicaba la responsabilidad. Yo creo que aquí hubo una cadena de errores que debe llamarnos profundamente a la reflexión en tramitación de nuevos proyectos. Espero sinceramente que los contribuyentes de los municipios de Santiago, de Providencia, de Las Condes, de Vitacura y otros no hayan postergado su pago, porque en ello está radicado el 40% de toda la recaudación del Fondo Común Municipal por concepto de permisos de circulación. Esperamos sinceramente que eso no haya acontecido, toda vez que implica fundamentalmente el financiamiento y los recursos que le va a permitir a los municipios, que son los que hoy día están siendo demandados por la comunidad, por la sociedad, por los sectores más vulnerables de nuestras comunidades, pidiendo alguna ayuda, algún apoyo frente a la situación que se está viviendo el país. Más allá de este tema de cadena de errores, que yo creo que lo quería hacer una reflexión profunda a nuestro sistema de tramitación legislativa para que no vuelvan a ocurrir situaciones de esta naturaleza. Imagínense este proyecto, en 6 horas más vence el plazo legal para realizar el pago de acuerdo a la ley de los permisos de circulación. Esto es una señal evidente para quienes no lo han hecho. Su permiso de circulación está vigente hasta el 30 de junio de este año y las cuotas que se podrán pagar en estas dos que se han señalado anteriormente. No estando contento, porque dicho sea de paso, la mayoría de los municipios en un comienzo, curiosamente, a raíz de gestiones que se hicieron por algunos parlamentarios, entiendo que de la Cámara de Diputados, muchos consejos municipales acordaron precisamente que se legislara en este sentido. Son muy pocos los que pueden sacar las manos sin, ¿cómo se dice el dicho? Son muy pocos los que pueden sacar las castañas con la mano al gato, porque aquí hay muchos involucrados directo e indirectamente. Hay muchos municipios que vieron esto como una ventaja y cuando se dieron cuenta que en realidad era un error, empezaron a revertir el tema. Hoy día se está corrigiendo un tema, una ley express, en pocas horas, pero que evidentemente vamos a tener que aprobarla, ya dado que se hace parte de una realidad que al final generó tantos inconvenientes y tantas dificultades. Y sinceramente espero que los municipios que recaudan fundamentalmente este Fondo Común Municipal, esos contribuyentes no hayan dejado de pagar su permiso de circulación, porque tendría además un efecto bastante complejo en las arcas de los municipios. Así que no hay más, yo la anterior me abstuve, en este caso, dado la consecuencia, no nos queda otra más que votarlo a favor. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Sandoval. Tiene la palabra el senador Juan Pablo Letelier. Señora presidenta, queridos colegas, yo sé que es más cómodo no hacerse cargo de quien cometió un error. Lo cierto es que en la Cámara de Diputados inicialmente, un grupo de diputados en forma transversal propuso este tema y otro. Eran 3 temas en verdad: licencia de conducir, planta de revisión técnica y los permisos de circulación. Se querían prorrogar, postergarlos todos para evitar que la gente fuera a los municipios, para evitar aglomeraciones, para evitar contagio. Ese era el sentido de las iniciativas. Se lograron sacar adelante 2 de las iniciativas, las de prorrogar la licencia de conducir por 1 año y los permisos de la planta de revisión técnica. El gobierno no quiso patrocinar esta iniciativa que hoy tardíamente llega a patrocinar. No quiso por ningún motivo escuchar de esto, ni en la Comisión de Transporte del Senado, ni en la Comisión Mixta. Y no es que no hayan estado presentes, estaban presentes, sabían. Y de la misma forma, quiero ser honesto, yo también sabía al promover la iniciativa que a algunos no les gustó, muchos de mis colegas se abstuvieron, pero hubo una mayoría para sacarla adelante con un objetivo: forzar al gobierno a que nos escuchara, que actuara como dice el presidente, pero que no lo hace siempre, que es actuar con unidad. El gobierno es colegislador y abandonaron su función de colegislador y ahora están llegando
tardío. Hoy día en la mañana en muchas comunas, miles de personas aglomeradas. Espero que no se hayan producido contagios. Lo deberíamos haber evitado. Y por ello, mire, el presidente al decir que iba a presentar un veto se lavó las manos, cual Pilato, sin hacerse cargo de su error. Y no es que quiera polemizar, en otros temas hemos querido trabajar muy colectivamente, pero le pido que ayude a crear un clima para dialogar, para escuchar, para que enfrentemos juntos los dramas que van a surgir de esta crisis. Yo voy a votar a favor del veto. Me parece, desde mi perspectiva, lamentable que le hayamos tenido que forzar la mano al presidente de la República en esta materia. Si no, más bien, si hubiese concurrido voluntariamente antes, este debate habría sido más fácil. También quiero decir lo siguiente: nunca han estado en riesgo los recursos de los municipios. La prioridad ha sido la salud de los conciudadanos y pediría que pongamos ese como el tema principal que justifica esta prórroga para evitar aglomeraciones, para evitar lo que estamos enfrentando esta pandemia. Gracias, senador Letelier. Ofrezco la palabra al senador Víctor Pérez. Gracias, presidente. En verdad, a mí me parece que culpar al presidente de la República de los errores que aquí se cometieron, tanto en la Cámara de Diputados como en esta sala del Senado, a mí me parece que es faltar a la verdad, darle la espalda a los hechos. El veto del presidente es no llegar tarde, es evitarle a las personas costos absolutamente innecesarios. Porque aquí los que votaron a favor sabían que estaban condenando a los ciudadanos a tener que pagar en una cuota, con intereses y multas, el permiso de circulación. Lo que hace el presidente es evitarle ese daño a los ciudadanos. Los que votaron aquí sabían que en un accidente el día de mañana, con el permiso de circulación vencido, se constituye en un agravante penal. Lo que hace el presidente al prorrogar es evitarle el daño a esos vecinos, a esos ciudadanos. Así que no vengan con el cuento que le doblamos la mano al presidente, que actuó tarde. Aquí lo que verdaderamente hay es que el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron un texto que les generaba a las personas, a los ciudadanos, más problemas que beneficios. El beneficio de no tener que pagar los 50, 80, 100, 120, 200 mil pesos del permiso de circulación hasta el día de hoy, por tener que pagar en una sola cuota en vez de dos, con intereses y multas. El tener que verse expuesto en el evento de un accidente del agravante penal. Eso es lo que el presidente de la República evitó. Eso es lo que el presidente de la República evitó, y debemos darle las gracias desde aquí por evitar que la irresponsabilidad de dictar normas que no benefician a las personas en el fondo, sino que muy superficialmente le generaban a la ciudadanía más problemas que beneficios. El presidente lo que hace, por lo tanto, es actuar con responsabilidad y evitarle a los ciudadanos perjuicios mayores, evitarle a los dueños de vehículos grandes, pequeños y medianos perjuicios que el día de mañana a lo mejor muchos iban a tener que lamentar. No es, a mi juicio, un argumento decir, sabíamos que el presidente tenía que hacer un veto. Uno tiene que aprobar, y esa es nuestra responsabilidad, leyes que beneficien a las personas, no normas legales que las perjudican. Tenemos que aprobar leyes que verdaderamente, particularmente en la pandemia que estamos viviendo, la alivianen la carga a los chilenos. No espejismo que al final les puede salir más caro. El presidente de la República no compartía esta idea y tenía el legítimo derecho a no hacerlo.
Tenía el legítimo derecho a no hacerlo. Y solo la legislación defectuosa, con daños y perjuicios evidentes para los ciudadanos, es lo que lo llevó a actuar responsable y patrióticamente y lanzar este veto que prorroga el permiso de circulación y que establece un nuevo plazo para pagar la primera y la segunda cuota. Eso sin duda hace que las personas hoy día puedan estar tranquilas, porque si no hubiera estado este veto, la gente sabía que en junio a lo mejor que la situación iba a ser peor, iba a tener que pagar en una sola cuota con intereses y multa el permiso de circulación. Ahora está tranquila que eso no es así. Ahora las personas van a estar tranquilas que si tienen un accidente no van a tener un agravante penal. Y así otros problemas. Y lo dijimos aquí. Lo expresamos con mucha fuerza, no solamente los de esta bancada, sino que otros que veíamos que estábamos aprobando una normativa absolutamente defectuosa. Y por lo tanto, digamos las cosas como son. Reconozcamos que el Senado aprobó una normativa defectuosa. Un minuto, senador. El Congreso aprobó una normativa defectuosa, una normativa que tenía errores, que tenía evidentes situaciones injustas para la ciudadanía y que gracias a la acción del presidente esos errores, esos perjuicios, esos daños se minimizan, se morigeran y en algunos casos desaparecen. Y creo que en vez de criticar al presidente de la República, este Senado debe reconocer sus errores y agradecerle al primer mandatario que haya usado su facultad de veto para rectificar los errores que aprobó, entre otros, este Senado. Gracias, senador Víctor Pérez. Senadora Isabel Allende. Gracias, presidenta. Yo creo que las palabras que usó el senador Juan Pablo Letelier fueron bastante claras. Y yo suscribo en el sentido que aquí hubo una intención, una muy buena intención, de alivianar a nuestra población, que lamentablemente tenemos culturalmente una cierta costumbre de dejar las cosas un poco al final, pero ahora, con esta situación de pandemia, evidentemente que se ha agudizado y la situación de mucha gente hoy día es de total incertidumbre. Algunos incluso notificados de despidos y otros a punto de serlo, en fin. Y por lo tanto, era necesario hacer una señal de que era posible evitar la multa si se mantenía el permiso de circulación, pero claro, aquí hay un hecho indudable. Nosotros no tenemos facultades, tenemos, producto de la Constitución del 80, pero muy limitadas nuestras facultades y por lo tanto mucha de esta buena intención era inadmisible, particularmente en lo que se refiere al permiso de circulación. No así que se logró los otros dos temas importantes como son la licencia de conducir y la revisión técnica. Y por lo tanto, ¿qué se dijo? Que el gobierno, sobre todo que estuvo presente en la comisión, nos ayudara, porque solo el gobierno podía tener la capacidad de hacer lo que hoy día está haciendo a través de ese veto. No logro entender que en su momento no lo haya querido hacer, porque se preguntó expresamente y no quisieron hacerlo. Si lo hubiesen hecho a tiempo, habríamos evitado lo que hemos estado viendo en el día de hoy. Mucha gente aglomerada, que es exactamente lo que se quería evitar. Hoy día, por lo menos, es tarde, pero se ha hecho. Y por lo menos entiendo yo que vamos a aprobar este veto. Yo misma en su momento me abstuve porque justamente me generó una serie de dudas que qué iba a pasar con las multas, los intereses y si ya no se podía pagar en 2 cuotas, que también eso afecta a muchas personas. Pero hoy día voy a aprobarlo, por cierto, porque veo que el gobierno tarde, pero por lo menos ha reaccionado. Pero quiero decirle, por favor, que no vengamos a decir que el gobierno no tuvo la oportunidad de hacerlo porque la tuvo. ¿Por qué no la hizo? Porque no quería. Y si no quería, demuestra que no le importaba alivianar la situación de las personas. Y eso nos duele, porque esta situación es demasiado grave, demasiado difícil, compleja y prolongada. Y requiere de todos nosotros y la mejor voluntad. Por eso, presidenta, voy a votar a favor, pero lamento que esto se pudo haber arreglado hace 2 días atrás. Voto a favor. Gracias, senadora Allende. Tiene la palabra el senador Coloma. Gracias, presidenta. Yo quiero hacer un reconocimiento, un reproche y una reflexión. Un reconocimiento muy especial a la senadora Ebensperger, porque, para ser muy honesto, si alguien sigue este proyecto,
fue ella quien advirtió exactamente lo que podía ocurrir. Yo no he hablado con ella, pero sé que vamos a coincidir, porque además hay que tener coraje. En una comisión mixta fue 9-1. Cuando uno es 1 entre 10, hay que tener coraje. Y ella planteó exactamente lo que estaba sucediendo, que aquí estábamos invadiendo facultades constitucionales que no nos correspondían y adicionalmente que estaba mal hecho. Porque ya que sea inconstitucional, ya a mí, o a todos nos debería doler y sentirnos que estamos cometiendo algo indebido. Pero adicionalmente cuando eso se hace pésimo, porque está mal hecho respecto de los efectos que esta ley producía, era una doble responsabilidad darse cuenta de ello. Por eso, presidente, yo quiero hacer un reconocimiento, no lo he hecho nunca, a la senadora Ensperger, porque tuvo capacidad de mostrar a tiempo lo que podía ocurrir, tuvo el coraje de ser la única que votó en forma distinta en la comisión mixta y fue también la que nos convenció a varios, por lo menos, de no apoyar este proyecto de las distintas instancias que tiene. Un reproche, sí, un reproche al Parlamento. Yo creo que más allá de lo que pueden ser las buenas intenciones, aquí se rompieron la forma y se rompieron la manera de hacer cosas de forma adecuada. Y más aún cuando distintos parlamentarios salieron a anunciar a la ciudadanía, aquí cerca, para todos los medios, que no pagaran sus permisos de circulación cuando había terminado un trámite. O sea, no hubo la mínima consideración para esperar lo que podía decir el presidente de la República ni lo que pudiera pasar en la otra sala. Entonces, eso es un reproche de hacer las cosas siempre con apego a la Constitución, pero adicionalmente hacerlas de manera correcta y no dar falsas sensaciones de legislación aparente. Esto es lo que constituye una legislación aparente, decir y hacer creer a través de los medios que algo estaba despachado en circunstancias que no lo estaba. Y eso, objetivamente, presidente, considero grave como precedente e inquietante respecto de sus efectos. Y último, la reflexión. A mí, presidente, yo no creo que el gobierno haya hecho todo bien en esta materia. Yo me hubiera gustado que se hubiera involucrado, pero me parece una desfachatez. No tengo otra forma de describirlo, desfachatez, decir ahora le doblamos la mano. No. El gobierno le salvó la cabeza al Parlamento para evitar una situación que estaba absolutamente fuera de borda, con las imágenes que veíamos de miles de personas congregadas a último minuto. Es un defecto también propio del chileno respecto de un mal entendimiento de una información dada respecto de los efectos de una ley que no estaba despachada, que lo uno tiene que esperar, y una forma de resolver un conflicto. Y creo que el gobierno tenía, y yo entiendo, no comparto, pero entiendo una reflexión súper razonable. Esta es una ley que en su contenido también es discutible. Porque yo tengo también, lo planteé, tengo una reflexión respecto a si este es un subsidio bien o no enfocado. Porque la patente se pagan básicamente en las comunas con más recursos y los beneficios son básicamente las comunas con menos recursos. Entonces no era una cosa de que lo llamaran los amigos para decirme apúrate la ley, es ver los efectos que eso tenía respecto de municipios más pobres que iban a dejar y van a dejar o van a retrasar la percepción de recursos del Fondo Común Municipal, que son muy importantes de compensar. Entonces había una legítima reflexión. No era un acto de voluntarismo, de decir no me involucro, no. Yo, para ser franco, quizás lo hubiera hecho de una manera acotada, colocando un mínimo de avalúo para efecto de tener esta capacidad de postergación. Pudo haber hecho distintas razones, pero lo cierto es que me parece desfachatado decir ahora, aparecer victorioso, como que le dobló la mano a alguien, en circunstancias que lo único que está haciendo, en este caso el gobierno, es salvar una situación de extrema complejidad en lo sanitario, en lo político, en lo de confianza. Por eso, presidente, valga este reconocimiento, valga el reproche y valga la reflexión. Voto a favor. Gracias, senador Coloma. Tiene la palabra el senador Felipe Arboe. Muchas gracias, presidenta. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Ya. Yo quisiera, en primer lugar, plantear una reflexión. Lamentablemente, me da la impresión de que en razón de del alto compromiso social que tenemos cada uno de nosotros, se ha ido instalando en el último tiempo la presentación de proyectos de ley que tienen objetivos muy loables,
que algunos de ellos son muy populares, pero no necesariamente son adecuados desde el punto de vista constitucional. Y este es el caso del proyecto que estamos discutiendo. Estos eran proyectos, ambos proyectos que eran evidentemente inadmisibles, porque no cabe ninguna duda que el Parlamento no tiene facultades para postergar un pago, cualquiera sea un pago, porque significa meterse en las finanzas públicas. Y cuando los proyectos son inadmisibles deben ser declarados como tales. Cuando se toma la decisión de formar una comisión mixta para poder analizar la admisibilidad y se hace una negociación entre unos y otros, entre diputados y senadores para declarar admisible ambos, con una técnica legislativa distinta, bueno, se producen estas consecuencias, porque evidentemente lo que se buscaba en el fondo era la postergación del pago de permiso de circulación. Pero como no se podía, se llegó a una solución intermedia donde se consignó que no se postergaba nada, sino que lo que ocurría es que en el evento de que hubiesen una infracción, esta no se dejaría sin efecto. Bueno, y con las consecuencias que se han planteado acá, lo dijimos en la discusión en el hemiciclo. Una discusión que había obviado qué pasaba con la agravante de responsabilidad penal, donde también había dudas respecto de cómo iban a reaccionar las empresas de seguro. De hecho, el senador Chaguán accede a la conversación con las compañías de seguro en función de la conversación que estaba teniendo yo con ellos justamente para dilucidar esto. Ellos tampoco lo tenían claro en ese minuto, luego tomaron la decisión de que tenían cobertura, pero a ese minuto, al momento de legislar, al momento de presentar el proyecto, no sabían que si iba a haber o no cobertura de las compañías de seguro. Entonces se hicieron mal las cosas, evidentemente. Adicionalmente, desde el punto de vista económico, también lo manifesté en el hemiciclo. Perdón, el 38,7% de los recursos que integran el Fondo Común Municipal provienen del permiso de circulación, es decir, casi 4 de cada 10 pesos que se reparten. Aquellos que representamos municipios que tienen problemas económicos y que dependen del Fondo Común Municipal, evidentemente esto era un problema, porque tampoco se hacía cargo de adelantarles a los municipios lo que iban a dejar de percibir por este concepto, porque evidentemente tampoco teníamos facultades para ello. Entonces, lo que quiero plantear al final, Presidenta, es que por muy loable que sean ciertos proyectos de ley, y si no tenemos las facultades, hay que ser muy cuidadosos, porque las consecuencias que se producen son muy delicadas. Yo creo que es evidente que tenemos que ir mejorando nuestra capacidad de legislación basada en datos, en evidencia, y no necesariamente solo en voluntarismo, que pueden ser muy buenos, porque al final del día generan aún mayor desprestigio a aquellos que, no aprobando este proyecto, yo no aprobé este proyecto, hice las observaciones, al final del día queda toda la institucionalidad completamente denostada. Y lo que es más complejo, un presidente de la República que no está a la altura de entender que en estos casos lo que se requiere es decir, mire, vamos a resolver un problema, pero no tiene por qué, a propósito de eso, repasar al Congreso Nacional. El mismo Congreso que si no hubiese, por ejemplo, establecido una discusión o prorrogado la discusión del bono COVID, no habrían 670.000 personas con mayor nivel de cobertura. O si no hubiésemos hecho las observaciones, o no se hubieran hecho las observaciones, mejor dicho, al proyecto del Fondo de Desempleo, no se habría perfeccionado en la forma que se perfeccionó. Entonces, creo que hay que ser cuidadoso también con esto. A mí no me parece que el presidente de la República venga finalmente a decir, mire, vengo a salvar la situación de los parlamentarios, que sí es un error, pero cuidado, tuvo la oportunidad de hacerlo, tuvo la oportunidad de decirlo, y no lo hizo. En consecuencia, creo que también hay un, comillas, pecado de omisión de parte del gobierno. Al final del día, la institucionalidad pública es la que queda mal. Por eso, Presidenta, yo voy a concurrir con mi voto a favor, porque creo que esto viene a resolver en parte los problemas, en parte. Pero no está haciendo cargo todavía, creo, no hemos tenido por lo menos noticias, yo no he tenido noticias por lo menos, de que se vaya a repartir anticipadamente el Fondo Común Municipal, como muchos municipios esperan, no para cambiar las flores como algunos municipios ricos, sino para tener vereda, para que no se caigan los adultos mayores, iluminación o agua potable rural. He dicho, señora Presidenta. Gracias, senador Arboe. Tiene la palabra el senador Alejandro García Huidobro. Muchas gracias, señora Presidenta. Creo que lo importante hoy día es buscarle una solución a algo que lo habíamos advertido en su momento. Sin duda que yo quiero, en primer lugar, agradecerle todas las gestiones que realizó el ministro Felipe Wert, porque él llevó al Ejecutivo nuestras inquietudes con el fin de que pudieran presentar las indicaciones en la comisión mixta o en la sala anteriormente. Y en ese sentido,
quiero ser bien franco y decir que efectivamente no se logró en ese momento la posibilidad de tener justamente una indicación ya que estábamos votando y estuvimos legislando en el filo. Es decir, tanto que este Senado, el proyecto original que venía de la Cámara de Diputados lo declaró inadmisible, con toda la razón. Yo quisiera, señora Presidenta, hacer algunas consultas. Desgraciadamente, el ministro Ward está en estos momentos en la Cámara de Diputados por los otros proyectos que se están viendo. La pregunta que yo quiero hacer respecto de este veto es que si la primera y la segunda cuota va a incluir o no intereses y reajustes. Creo que es importante señalarlo. Según lo que yo leo, no debieran tener ni intereses ni reajustes, pero eso sería muy bueno aclararlo con el fin de que obviamente la primera cuota queda absolutamente claro que no tendrá intereses ni reajustes. La consulta que yo hago es si la segunda cuota lo va a tener. Respecto a lo que este Senado también aprobó en su momento, y en esto creo que fue muy importante, la prórroga de las licencias de conducir por 1 año. Eso, lo que sí me gustaría, igual que la aprobación del proyecto de revisiones técnicas, es fundamental que esté promulgado y publicado lo antes posible, porque los vehículos que hoy día están sin revisión técnica y los vehículos y que las personas que hoy día no están con su licencia de conducir prorrogadas, sin duda hay una situación compleja. Y por lo tanto, lo ideal, señora Presidenta, es que ojalá se promulguen y se publique a la brevedad, ojalá en las próximas horas, estos 3 proyectos. El proyecto de las licencias de conducir, su prórroga, el proyecto de las revisiones técnicas que se prorrogan desde octubre, desde el mes de octubre hasta junio, y también lo que dice este veto. Por eso, señora Presidenta, creo que más allá de seguir en discusiones que a la larga son un ejemplo a no concurrir a futuro en ellos, lo importante hoy día es darle una solución, aunque sea bastante tardía, a personas que realmente lo necesitan y que hoy día, desgraciadamente, hicieron aglomeraciones en muchos sectores, se cayeron las plataformas justamente por el conflicto que se creó por esto. En todo caso, señora Presidenta, voto a favor porque creo que esto va en beneficio de la emergencia que estamos viviendo y esperamos que se apruebe por unanimidad. Gracias, Presidenta. Gracias, senador García Huidobro. Tiene la palabra el senador Álvaro Elizalde. Gracias, Presidenta. La verdad es que llama la atención la tardanza con la cual el Gobierno intervino en este debate. Es cierto que en el Congreso Nacional no se fue lo suficientemente prolijo. La pugna entre la Cámara y el Senado, el afán de protagonismo de algunos autores de los distintos proyectos, incluso el episodio que vimos aquí, cuando un diputado se acercó a la mesa e hizo algunas amenazas que son francamente inaceptables, promovido por un senador, algo que es francamente inaceptable. Y por tanto, finalmente se aprobó un proyecto que tenía deficiencias tal cual lo dijeron muchos senadores cuando se realizó el debate. Pero la pregunta es ¿por qué el Gobierno no actuó antes? Porque este no es un debate que se haya generado en 24 horas, fueron varias las semanas en las cuales se estuvo debatiendo respecto a este proyecto de ley. Y la verdad es que la respuesta es muy simple. El Gobierno no quería que esta iniciativa se aprobara, no por las razones de la mala estructura legislativa o los problemas asociados a la inadmisibilidad de algunas indicaciones que pudieran haber corregido el proyecto. La razón era porque simplemente el Gobierno no quería que se estableciera este plazo adicional. Y si esa era la postura original del Gobierno, lo debería haber expresado claramente. Yo lo dije aquí, el ministro de Hacienda haber dicho cuál era la postura del Gobierno y haberlo explicado. Eso no ocurrió. Y finalmente se aprobó este proyecto el viernes y hoy, martes, recién, entonces el presidente se pone la capa de superhéroe, supuesta, que no es tal, para solucionar el problema. Pero estuvo ausente del debate. En la comisión mixta se le pidió al Gobierno que patrocinara indicaciones, que diera a conocer su punto de vista. Que hizo el Gobierno, se mantuvo al margen. Y entonces se termina culpando al Congreso Nacional cuando el Congreso no tiene herramientas. ¿Significa que las cosas se hicieron del todo bien? Por cierto que no. Lo he dicho ahora en mi intervención, porque yo creo que lamentablemente se ha impuesto una lógica frívola, cortoplacista,
lógica comunicacional que hace muy difícil a veces debatir y legislar con altura de miras, tomando todos los recuerdos necesarios, y creo que esa dinámica debe ser superada. Porque aquí, digamos las cosas como son, se produjo una pugna de quiénes eran los autores de la iniciativa y quiénes querían ver su nombre escrito en el decreto promulgatorio del respectivo proyecto de ley. Y si esa va a ser la dinámica legislativa, yo creo que eso no contribuye. Con la senadora, tenemos preguntas diferencias, pero ella hizo este punto, yo lo quiero reconocer. Pertenecemos a sectores políticos completamente distintos, pero creo que hay que reconocer cuando estos temas se advierten. También lo hizo el senador Pizarro, en fin, muchos senadores hicieron este punto. Yo creo que aquí hay que cambiar la dinámica y, por tanto, asumir que hubo errores en la dinámica de tramitación en el Congreso Nacional, pero también hubo una ausencia injustificada del Gobierno, porque el presidente perfectamente podría haber, cuando se constituyó la comisión mixta, presentado una indicación que corrigiera este asunto. Y si la voluntad del Gobierno era que esta ley finalmente no entrara en vigencia y no se aprobara, bueno, haberlo dicho claramente. Estas son las razones. Porque cuando se gobierna para tomar decisiones populares e impopulares. Pero tienen que explicar el porqué. Se tiene que explicar el porqué. Y eso no aconteció. Yo obviamente voy a votar a favor del veto del Gobierno. Creo que efectivamente corrige los aspectos en que esta ley está mal concebida. Pero creo que esto debe servirnos a todos para reflexionar respecto de cómo estamos trabajando como Congreso, y, por cierto, también respecto al rol que está cumpliendo el Gobierno. Y quiero manifestar mi preocupación porque acaba de ser rechazado el informe de la Comisión Mixta en la Cámara de Diputados respecto del indulto. La norma que establece, sanciona a quienes no cumplen con la pena alternativa, no fue aprobada por la Cámara de Diputados porque no tuvo el quórum necesario. Y, por tanto, se va a producir el absurdo de que hay una pena alternativa que se puede aplicar, pero si alguien no la cumple, no tiene sanción alguna. Es decir, si tiene que cumplir la privación de libertad en su casa y no lo hace, no hay sanción alguna. Es un absurdo. Porque esto se mezcló a otro tema que tiene que ver con los violadores de los derechos humanos y un sector que considera que esta ley debería haber sido más amplia. Nosotros dimos los argumentos por los cuales creemos que los delitos más graves tienen que ser excluidos. Yo quiero remarcar nuestro punto de vista. Los delitos más graves tienen que ser excluidos de este beneficio. Pero después no acusan a la oposición de obstruccionista. Los propios parlamentarios de Gobierno votaron en contra de esta iniciativa, promovida por el ministro Larraín, anunciada por el presidente en una cadena nacional hace ya varias semanas, y quedó como una ley mal concebida, incoherente, producto de el gusto o el gustito que se dieron algunos diputados de Gobierno. Sin duda que eso es preocupante. No somos nosotros los obstruccionistas, que quede claro. Gracias, senador Elizalde. Ofrezco la palabra al senador Jorge Pizarro. Gracias, presidenta. Bueno, francamente, presidenta, hay un viejo dicho que dice que el que se excusa, se acusa. Y creo que eso es lo que está ocurriendo acá con este veto que ha tenido que enviar el presidente de la República. Yo, francamente, no estoy de acuerdo con las explicaciones que aquí se han dado. No me gusta la explicación del presidente de la Comisión Mixta de que se hizo lo que se pudo, o que, bueno, había que buscar una salida de compromiso, pero tampoco me gusta que digamos, mire, ya da lo mismo, no discutamos esto, si se corrigió. Esta buena idea, planteada por algunos diputados, fue una buena idea, pero pésimamente mal implementada. Y lo dijimos acá la semana pasada, cuando nos tocó conocer dos cosas. Primero, la admisibilidad, y el Senado rechazó la admisibilidad porque era lo que correspondía, y después se produjo esa suerte de empate porque en la Cámara rechazaron otra propuesta nuestra que también tenía problemas de admisibilidad. Con toda razón la Cámara lo hizo. Y se armó esta cosa de no, busquémosle una salida, arreglémoslo como podamos, salgamos con algo porque ya nos embarcamos en esto y le avisamos a la gente que se iban a prorrogar los permisos y, por supuesto, en la crisis en que estamos, es evidente que era una buena idea la prórroga de los permisos de circulación. Pero de lo que nadie responde aquí, salvo algunos colegas, es que nosotros no tenemos facultades para eso. Y eso es lo que está en cuestión. Aquí, presidenta, se produjo una molestia por algunos cuando la semana pasada dijimos, mire, nosotros estamos debilitando la institucionalidad del Congreso porque estamos yendo más allá de lo que son nuestras facultades. Y eso no es bueno y nos lleva a cometer este tipo de errores. Fíjese que el veto arregla exactamente los mismos problemas que nosotros dijimos acá.
Primero porque se le mintió a la gente diciéndole que lo que se había acordado era que se prorrogaba el permiso de circulación. Y no era cierto. No se prorrogaba. Tanto es así que el veto lo que corrige dice se prorroga la vigencia del permiso de circulación. ¿Por qué? Porque en la prórroga de la vigencia se establece que para los efectos de los seguros, para los efectos de la responsabilidad, es como que si el permiso de circulación siguiera vigente y por lo tanto no cae en ninguna infracción, en ninguna falta. Corrige también lo que plantearon con justa razón los alcaldes. O sea, aquí nadie les dijo a los usuarios y a los conductores que iban a pagar la cuota cuando correspondiera o cuando la quisieran pagar con intereses, con multas, con reajuste. Tampoco se le dijo que parte de las sanciones cuando uno no paga, hoy día, es que pierde el derecho a pagar en 2 cuotas. O sea, y la cosa de los seguros ya es vergonzoso. ¿Por qué los seguros hoy día dicen, las asociaciones de seguros dicen, no, si nosotros vamos a responder? Porque en el veto viene que la prórroga mantiene la vigencia del permiso de circulación y por lo tanto cumple con el requisito que ellos tienen establecido en sus pólizas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A mí me hubiera gustado que aquí se reconozca esto. Yo no quiero serme ni el adivino ni nada, pero es una cuestión de perogrullo. Se dice obligamos al gobierno. Si no obligamos nada al gobierno, si lo que era nuestra obligación era no haber hecho ese informe malo, no haber aprobado ese proyecto malo. Hoy día estamos respondiendo todos, como es lógico. El Congreso responde, con toda razón. Los usuarios nos dicen con toda razón para qué hacen estas legislaciones malas. Los alcaldes con toda razón dicen que están generando un daño mayor y lo que era el principal argumento que yo consideraba loable, que justificaba un proyecto de este tipo, aparte de prorrogar el pago, era que no se produjeran las aglomeraciones. Y lo que nosotros hicimos fue llevar más gente todavía, concentrarlo en los 2 últimos días. Y es cierto, los alcaldes aquí tienen que reconocer de que la modernidad parece que no ha llegado, porque ninguna de las plataformas que se pueda pagar online funciona. Y no de hoy día, no han funcionado ayer, no han funcionado el fin de semana, no funcionaron tampoco la semana pasada. Entonces todo mal, Presidenta. Pero no le echemos la culpa a los demás. No tratemos de sacarnos el pillo como se dice con otros. Asumamos nuestra propia responsabilidad. Asumamos nuestra propia... Yo valoro la senadora Vesperger, que fue la única que se opuso. Valoro al senador Galilea, que cuando se entregó el informe acá, formando parte de la comisión, habiendo votado a favor, llegó y dijo, ¿saben qué? He leído mejor esto, me he puesto, estoy equivocado. No corresponde que lo aprueben. Pero todos los demás entramos en esta cosa. Y así no podemos funcionar, Presidente. Hay una cosa que falta, y es que... Presidenta, algo que pedí, le agradezco, algo que pedí el mismo día que se generaron los problemas acá. Yo le pedí a la mesa que formalmente le pida a la Cámara de Diputados que haga el reparo correspondiente, o al menos que se le plantee a la Comisión de Ética lo que fue la responsabilidad de ese diputado que vino acá y directamente a usted le plantea algo que es intolerable. Le vuelvo a insistir, porque creo que en esto también, si nosotros mismos dejamos pasar estos hechos, entonces es una cosa que se va agrandando y se va perdiendo el respeto a la institucionalidad, se va repitiendo la lógica de por qué se funciona en 2 cámaras, se va perdiendo el respeto también entre los funcionarios, entre los parlamentarios, es decir, vamos transformando esto no en una instancia de diálogo y de respeto, sino en un lugar donde ojalá podamos pasar lo que se nos ocurra, porque así saca una ventajita pequeña. A mí me parece que viene bien el veto, coloca las cosas en su lugar y va a ayudar sin duda a despejar los problemas que tuvimos. Gracias, senador Pizarro. Ofrezco la palabra al senador Osandón. Gracias, Presidenta. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Se escucha. Gracias. Primero, claramente, a mi juicio, Está entrecortado. Se escucha mal. Ahí, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ahora se está escuchando mejor, sí. Claramente las personas que hicieron, los diputados y senadores que hicieron estos proyectos desconocen
el funcionamiento municipal. Los dos proyectos, a mi juicio, siempre se plantearon como un beneficio económico. Nunca se habló de evitar aglomeraciones, porque además esa se podía hacer vía telemática, vía internet. El tema era económico y se entrampó, ¿no es cierto?, en la problemática de ser por un lado y por otro crear problemas más grandes de los que se querían solucionar. Echarle la culpa al gobierno, y no es que quiera defenderlo, pero echarle la culpa al gobierno no corresponde, porque el ministro de Hacienda lo dijo y lo argumentó por qué no está de acuerdo con estos proyectos. Y en un programa de televisión lo explicó, porque aquí había un tema financiero, porque claramente las personas que habían diseñado estos proyectos no sabían cómo se componía el Fondo Común Municipal. El primer proyecto tenía un defecto muy grave, que era que si 4 o 5 municipios, que son los aportantes mayores al Fondo Municipal, acordaban prorrogar el Fondo Común, reventaban a todos los municipios pequeños. Segundo, el segundo proyecto del Senado hablaba solo de las multas de tránsito, y en mi explicación en la sala expliqué lo que iba a pasar con las tesorerías municipales, porque ahí hay un reglamento que tiene obligación de cobrar multas de intereses y también lo de las 2 cuotas. ¿Yo por qué voté que sí? A pesar de que argumenté que el proyecto era malo, porque este proyecto, si se hubiera difundido con la verdad, que no era una prórroga, podría haber ayudado a microempresarios y feriantes que a veces, no teniendo plata para pagar ninguna cuota ni entero su permiso de circulación, podrían haber trabajado un par de meses y las multas de intereses no eran muy grandes y podrían haber asumido esto como un pequeño crédito. Pero aquí se difundió mal. Y en eso algunos senadores que me han antecedido y el mismo senador Pizarro reconoce que debiéramos nosotros reconocer y no echarle la culpa a nadie que aprobamos un mal proyecto. El veto soluciona exactamente lo que dijimos en la sala, pero este veto tiene un problema, que es que no viene con financiamiento. Y esto lo vamos a saber cuando se termine este proceso mañana, ¿no es cierto? Hoy día es el último día. Termine este proceso y sepamos cuál es el porcentaje de permisos pagados y cuál va a ser la diferencia que se va a quedar debiendo al Fondo Común Municipal, del cual muchos municipios dependen en un 90% para poder vivir. Y eso es lo grave, porque el veto del presidente no dice nada del financiamiento. A este veto le faltó decir que la diferencia la iban a prestar o poner, porque el Fondo Municipal, ¿a quién va a tener grandes problemas? A los que son receptores. Así que termino diciendo que voy a votar a favor. Le agradezco al presidente que nos haya salvado de este bochorno, porque la verdad es que es un bochorno porque hicimos una cosa mal hecha. Se dijo sobre todo en la sala. Pero una de las cosas que nos va a tener que hacer reflexionar es cómo nosotros, entre nosotros mismos, seamos capaces de autofiscalizarnos de cómo informamos los proyectos. Porque hay personas que informaron este proyecto como prórroga. Informaron falsamente de qué se trataba el proyecto. Claro, era súper popular. O sea, a todo el mundo le gusta que le regalen la plata. O por lo menos si uno está mal y con toda la pandemia, claramente era fácil. Pero la responsabilidad la pagamos todos. A mí lo que me duele es que la gente en la calle está molesta con todos los senadores. Y no somos todos responsables de este bochorno. Y no le echemos la culpa al presidente de la República, porque el presidente de la República lo único que hizo fue salvarnos. Espero que el presidente, ya que presentó este veto, ordene que el diferencial de plata se reponga al Fondo Común, aunque sean préstamos, porque si no lo van a pagar las comunas más pobres. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Sandón. Tiene la palabra el senador Ricardo Lagos. Muchas gracias, señora presidenta. La semana pasada, en este proyecto, junto a otros parlamentarios, me abstuve, no aprobé este proyecto. Básicamente porque era un proyecto que era inconstitucional y además mal formulado.
El gobierno esta tampoco la saca barata, porque, perdóname que le diga, el gobierno debería haber intervenido en esto, debería haber buscado una solución, tampoco lo hizo. Pero el tema de la institucionalidad yo le pido que no lo miremos por arriba del hombro, porque si comenzamos la carrera o la ruta o la pendiente de empezar por buenas razones asaltando la Constitución y las leyes y las normas, vamos a terminar tal vez mañana con gobiernos o parlamentos autocráticos, en los cuales las normas que están establecidas para darle una cierta garantía a las minorías de cómo hacer las cosas, las vamos a pasar a llevar y vamos a pasar a llevar a las minorías. Hoy día puede ser una muy excelente razón, que entre paréntesis, me parece a mí de haber escuchado a muchos senadores que aprobaron esto con entusiasmo y lo patrocinaron, de que pareciera que el tema, con lo escucho ahora, era el tema de salud. Y la verdad es que no, la semana pasada era el tema económico, cómo ayudar económicamente a las familias. Y creo que habrían otras fórmulas para hacerlo. Por último, si este proyecto que era inconstitucional hubiera estado bien formulado al menos. ¿Me explico? Que se hubiera hecho cargo de que las compañías de seguro, entonces, que hubiéramos legislado derechamente porque se dicta la ley que las compañías de seguro van a tener que aceptar que se prorroga el permiso de circulación. Prorrogamos el permiso de circulación, no los partes, prorrogamos el permiso de circulación. ¿Ya? Y le decimos a los municipios que no van a cobrar multa ni intereses. Todo eso es inconstitucional, pero por lo menos habría estado coherente. Pero lo que estamos aprobando al final, lo que se aprobó por parte de los que votaron favorablemente, era que no le iban a cobrar los partes, que pasara a Carabineros. Entonces, ante esta crisis, el gobierno no le quedó otra que actuar. Entre otras cosas, porque los alcaldes le estaban quedando la tendalá, ¿ya? En los lugares de permiso de circulación. Pero, dos reflexiones. El tema inconstitucional, yo sé que pueden haber buenas razones para que alguien diga de repente, ¿sabe qué más? No puedo, no, será inconstitucional, pero este tema tengo que ponerlo en la agenda. El peligro que eso conlleva lo estamos viendo en Hungría, en Polonia. Gobierno autocrático, en donde la gente vota regularmente en elecciones y los parlamentos pasan a llevar todas las reglas de sana convivencia democrática. Y uno no se da cuenta cuando tiene instalado eso, sea de acá o de allá. Pero la última reflexión. Muy bien, el tema era económico. ¿Qué se le dice a todos esos chilenos y chilenas que ya pagaron su permiso de circulación? El valor promedio de los permisos de circulación fluctúa entre 40, 50 y 100 mil pesos. ¿Sabe lo que equivale a eso? A los 2 bonos que aprobamos la semana pasada. ¿Se acuerdan de los bonos de 50 mil pesos? Son 2 bonos, 2 cargas. Y esos chilenos no habrían querido, si hubieran tenido posibilidad de diferir el pago. ¿Dónde está el proyecto de ley que les devuelve la plata a ellos? ¿Dónde está el crédito? Si esto fuera un proyecto y un veto como corresponde, se le da la oportunidad a aquellos chilenos que ya pagaron de decirle va a retirar su permiso de circulación, señor, y si quiere lo paga en abril, lo paga en mayo o lo paga en junio. Pero no, mire, como usted ya pagó, sonó. Eso es el populismo. ¿Sabe qué? Eso es un riesgo moral que lleva a estas decisiones. Y esto no está hablando de fantasía. Aquí, gente que trabaja con nosotros todos los días, camarógrafos me dijeron, yo ya pagué el permiso de circulación. Y le habría encantado tener los 90 o 100 mil pesos, 110 mil pesos a disposición para los meses que vienen. Pero no lo va a tener, porque el Parlamento, porque la política le dijo, ¿sabe qué más? Aquellos que cumplieron con su obligación que establecía la ley, no los vamos a reconocer nada, ni un crédito, nada. Yo siento que estas son las decisiones que hacen que nosotros nos vayamos para abajo. Todo, aquí no se salva ninguno, ni el que votó esta abstención, ni el que votó en contra, que hizo la pelea que dio la senadora Fenberg, que había aprovechado saludarla. Pero aquí nos hundimos todos, porque hacemos las cosas mal al final. Estamos en una crisis tan grande que yo diría que mejor que no nos entre vértigo y tratemos de contenernos. Yo sé que tenemos diferencias profundas, pero aquí también se puede hacer las cosas bien. Sacamos un bono mucho mejor que lo que había, desde el punto de vista de su institucionalidad. Ni hablar del seguro de protección del empleo, señora presidenta. Usted trabajó en eso. El proyecto que se aprobó hoy día acá es infinitamente superior. Sí, hubo que trabajar, hubo que discutir, hubo que buscar fórmulas, hubo que hacer entendimiento. O sea, aquí yo doy porque nosotros hacemos una pega razonablemente buena acá. Pero con esto, como que retrocedemos como 4 pasos con esto. Todos tenemos pecados, cosas que no hemos hecho bien en la vida y que terminan complicando la política y la imagen nuestra. Pero en este proyecto, por favor, ni siquiera la inconstitucionalidad la supimos resolver bien, porque hubiéramos resuelto todo inconstitucional, pero que hubiera cerrado el acuerdo, tampoco. Y el gobierno actuó muy, muy tarde. ¿Ya? Eso. Gracias, senador Lagos. Tiene la palabra la senadora Yasna Proboste. Gracias, senador Lagos. Tiene la palabra la senadora Yasna Proboste.
Bueno, Presidenta, yo creo que nos sirve de mucho decirlo, lo advertimos. Fui de las senadoras que la semana pasada nos abstuvimos y partimos señalando que el gobierno era el gran ausente de esta discusión. Cuando se quiere poner en este debate en que hay que darle las gracias al gobierno porque hoy día, el último día, llega con un veto, yo quiero ser muy clara. Los permisos de circulación se pagan desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo. 1 de febrero al 31 de marzo. El 18 de marzo se decretó alerta sanitaria. Si cualquiera sean los dos motivos, desde el punto de vista sanitario, de evitar las aglomeraciones, pero también de ponerse del lado de miles de familias que van a ver disminuidos sus ingresos, el gobierno tuvo el tiempo suficiente para haber presentado un buen proyecto de ley que fuera en la dirección de proteger a las personas, tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista de las bajas en los ingresos que muchas familias en el día de hoy están padeciendo. Entonces, ¿cómo no decirlo una y otra vez? El gobierno llega tarde a las discusiones, el gobierno llega tarde a las soluciones y además, como muy bien lo dijo el senador Osandón, en este veto solo se soluciona lo que dice relación con las multas e intereses para los ciudadanos, pero no se hace cargo del déficit que van a tener los municipios que hoy día son altamente demandados por esta crisis en las ayudas sociales, porque hay millones de trabajadores en Chile que son informales y que no forman parte del plan económico del gobierno y no tienen ninguna otra ayuda más que la que puede entregar el municipio, que hoy día va a tener menos recursos. Y por eso es que este veto es incompleto, porque se hace cargo de las multas e intereses para los ciudadanos, bien por eso, pero no se hace cargo de compensar los flujos que va a dejar de recibir el municipio para poder entregar esos recursos a más ayuda en materia de salud, para más ayuda social frente a esta crisis. Y lo que es más complejo, se comienza a instalar esta máxima de decir, ¿para qué hacerlo bien si lo puedo hacer mal? Y eso se comienza a instalar en el Parlamento y se comienza a instalar también en el gobierno, lo cual es francamente preocupante. Nosotros creemos en que hoy día se tienen que acelerar las medidas y las decisiones que protejan a los ciudadanos. Esta es una medida que llega tarde, que además no se hace cargo de resolver el conjunto de los problemas que tiene esta iniciativa legal. Por eso nos abstuvimos la semana pasada, porque no abordaba de una buena manera el problema para los ciudadanos, pero tampoco el problema indirecto que significa la disminución de los flujos para los municipios. Creemos en que hoy día, tal como el gobierno llegó tarde a esta solución para los ciudadanos, esperamos que nos siga llegando tarde en una solución de suplementar los flujos a los municipios para que puedan seguir entregando los apoyos sociales que requieren en cada uno de los territorios. Me abstuve en el trámite pasado porque dijimos que era una mala solución a un problema necesario por la ciudadanía, pero creo que hoy día al menos esto resuelve los problemas de las multas e intereses para los ciudadanos, pero insisto, esperamos que el gobierno, como es su lógica de llegar tarde en las soluciones, llegue también, aunque sea tarde, a entregar certezas cómo va a suplir los flujos a los municipios en Chile. Voto a favor. Gracias, senadora Proboste. Senadora Luz Ebensperger tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy breve. Primero decir que me interpreta plenamente y hago mía toda la argumentación del senador Pizarro, incluido el llamado de atención que se le pide a la mesa, ¿no es cierto?, respecto de la actuación de un diputado cuando vimos este proyecto en sala. Segundo, efectivamente, agradecer al gobierno por venir a través de este veto a solucionar un grave problema que habíamos producido nosotros acá en el Congreso, al primero aceptar tramitar un proyecto que era inconstitucional, por lo tanto inadmisible, y además que producía los graves efectos o consecuencias que habíamos visto a un solo día de haberlo aprobado. Pero de segunda medida o de segunda argumentación, simplemente quisiera
como lo han dicho otros senadores, particularmente la senadora que me antecedió, aquí un segundo llamado de atención. Efectivamente, si el gobierno, ¿no es cierto?, ingresa este veto, hoy día tiene que preocuparse qué va a pasar con el Fondo Común Municipal en el mes de mayo. El 55 o más del 55% del Fondo Común Municipal que se distribuye a los municipios, sobre todo a los más pobres, en el mes de mayo, está conformado por los ingresos de permiso de circulación de la primera cuota. Por lo tanto, este proyecto, con este veto presidencial, va a tener, como ya lo hemos podido ver en los distintos municipios, una baja considerable de ingresos. Y eso va a afectar en el mes de mayo a los presupuestos municipales. Mes de mayo en que se supone, ¿no es cierto?, todo lo que han dicho los expertos, que vamos a estar en uno de los meses más críticos de la crisis, por lo tanto, donde los municipios van a requerir más ingresos, no solamente para su funcionamiento, para pagar su sueldo y otros gastos de funcionamiento, sino que también para ayudar a la gente. Por lo tanto, el llamado a ver cómo vamos a buscar una solución a ello. Y finalmente, Presidenta, yo quisiera hacer un llamado, particularmente a la Secretaría, a ser más exigente en la admisibilidad de los proyectos. No puede ser, ni aún amparado en una grave crisis, que nosotros estemos poniendo en duda la institucionalidad y el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, al aceptar o declarar proyectos que son abiertamente inconstitucionales y admisibles, como ocurrió en este caso, que la mesa lo declaró inadmisible y se votó y acá se actuó de otra manera. Pero hay otros que se declaran admisibles y hoy día se están poniendo también en jaque, ¿no es cierto?, a distintas comisiones que están teniendo que ver y analizar proyectos que son inadmisibles. Yo pediría un poco más de rigor en este tema. Gracias, presidente. Gracias, senador Berger. Y por último tiene la palabra el senador Jaime Quintana. Gracias, presidenta. Creo que aquí hay un papelón de responsabilidades compartidas y creo que todos debiésemos asumirlo así. Y por lo tanto, las expresiones de que aquí hay un gobierno que nos vino a salvar, la verdad que no es así. Yo recuerdo la sesión del viernes pasado, donde no recuerdo haber escuchado a nadie decir que esta era la panacea y que este proyecto resolvía el problema. Por el contrario, recuerdo muchas expresiones, como la del senador Pizarro, habiendo hecho una advertencia muy clara de que este proyecto nos iba a conducir a dificultades. Y el resultado de la votación así lo explica: 20 votos a favor, 16 abstenciones. Yo fui uno de los votos a favor. Y también quiero decirlo, a las pocas horas de esa votación, la región de la Araucanía, que representa entrar a una cuarentena total, al menos Temuco para las casas. O sea, es imposible que en el voto uno permitiera por lo menos más aglomeraciones. El tema es, y el presidente tenía que esperar hasta el último día. Entonces yo creo, cuidado con llegar tarde, porque el gobierno puede llegar tarde también a los ventiladores. El ministro Mañez hoy día estuvo en Temuco y dice que la situación de acá es alentadora y que él se siente muy satisfecho. Y sucede que tenemos un tercio de los fallecidos de Chile y tenemos 60 personas en este momento hospitalizadas en el hospital regional y 15 de ellas conectadas a ventilador. O sea, podemos estar frente al primer hospital que colapse. Y ahí no se puede llegar tarde. Entonces, yo creo que aquí no es que el gobierno haya salvado a nadie. Además, como muy bien lo señala el senador Osandón, esto va sin financiamiento. O sea, aquí hay un nuevo agravio a los municipios. Yo quiero destacar lo de la doble prórroga, el pago, ¿no es cierto?, la posibilidad de pagar hasta el 30 de junio y la prórroga de la vigencia. Creo que eso ayuda, sin lugar a dudas, pero claramente el gobierno puede evitar esta situación. Hoy día tenemos congestiones en distintos lados. Me envié un video del paradero 20, de la cisterna, donde hay filas enormes de gente pagando. ¿Y qué pasa con quienes ya pagaron el 80, 90% de la gente que ya pagó? Bueno, a esa gente no se les dice nada. No había respuesta para ello. Entonces, yo creo que aquí sí, comparto lo que se ha dicho, tenemos que establecer algún filtro para que proyectos abiertamente inconstitucionales no sigan su camino, y la presión está muy bien, pero tiene que llegar hasta un cierto momento, porque aquí realmente esto empaña la imagen de todo. Creo que el Congreso actuó de buena fe y creo que el gobierno se lavó las manos. El resultado de esto llega tarde, voto a favor, no hay otra alternativa. Gracias, senador Quintana. Cerrado el debate. En votación.
Señora Presidenta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 109 y 114 del reglamento, habiendo sido interpelada la Secretaría, quisiera hacer uso de la palabra para hacer una aclaración al respecto. Muy bien, tiene la palabra, señor secretario. Gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, en relación a lo señalado por la honorable senadora Luce Ensperger, solamente nos corresponde como Secretaría aclarar lo siguiente. Respecto de la moción que venía de la Cámara de Diputados, la Secretaría la declaró inadmisible y fue esta sala la que en votación la declaró admisible. Respecto de la moción iniciada por moción del honorable senador señor Juan Pablo Letelier, en su texto original, que fue el presentado a la Secretaría, era absolutamente admisible. Y lo que ocurrió es que en la respectiva Comisión de Trabajo se incorporaron facultades que la transformaron en inadmisible, con posterioridad al pronunciamiento de la Secretaría. Para esa aclaración, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Respecto a la votación, Resultado de la votación. Tome la votación nominal. Sí. Proceder a consultar a las señoras senadoras y señores senadores que se encuentran participando de forma remota por su opción de voto. La honorable senadora señora Allende, ¿cómo vota? A favor. La honorable senadora señora Aravena, ¿cómo vota? A favor. El honorable senador señor Araya, ¿cómo vota? A favor. El honorable senador Bianchi, ¿cómo vota? Voto a favor. El honorable senador señor Durana, ¿cómo vota? Voto a favor. La honorable senadora señora Goich, ¿cómo vota? A favor. El honorable senador señor Arboe, ¿cómo vota? A favor. El honorable senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota? El honorable senador señor Insulza, ¿cómo vota? A favor, secretario. El honorable senador señor Letelier, ¿cómo vota? A favor. El honorable senador señor Montes, ¿cómo vota? Apruebo. A favor. La honorable senadora señora Órdenes, ¿cómo vota? A favor. El honorable senador señor Sandón, ¿cómo vota? A favor. El honorable senador señor Proens, ¿cómo vota? A favor. A favor. Gracias. La honorable senadora señora Proboste, ¿cómo vota? A favor. El honorable senador señor Quintana, ¿cómo vota? A favor. El honorable senador señor Soria, ¿cómo vota? A favor. Falta. El senador Huenchumilla se conectó, ¿no? Senador Huenchumilla. No está. Terminada la votación. Ya, terminó ya. No, ya había terminado la votación cuando... Pero podemos ingresar su voto. Su intención de voto. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 37. Ministro, vamos solamente a dar cuenta de la información que viene de la Cámara. Honorable senador señor Huenchumilla, ¿desea que registremos su intención de voto?
A favor. Vamos a registrar su intención de voto a favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 37 votos. Por la negativa, 0. Abstenciones, 0. Pareos, 0. Aprobado y despachado el veto presidencial. Hay una cuenta que le voy a ofrecer la palabra al señor secretario para que nos informe el resultado de la votación en la Cámara de Diputados respecto a la mixta del proyecto de indulto. Gracias, señora presidenta. En estos momentos ha llegado a la mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados, número 15.447, mediante el cual comunica que ha rechazado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, correspondiente al boletín número 13.358-07. Se toma conocimiento y se manda a comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 de la Constitución Política de la República. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.